tal amigos de Doblaje al Español y Spanish Dubs? Pues les vamos a contar un poco de estos chapines ilustres que han logrado muchas cosas a nivel del doblaje internacional. Igualmente que nosotros pues se están dedicando a esto y ahora vamos a estar escuchando sus historias y que nos cuenten un poquito de lo que han hecho. Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que vayan a escuchar esto. Y bueno, el día de hoy tenemos a dos personalidades maravillosas de la voz, dos grandes artistas de la voz aquí en Guatemala que han logrado muchísimo, que han logrado cosas increíbles con su voz, pero no solo en el área de locución, sino que también en el área del doblaje. Y por esa razón es que queremos entrevistarlos, queremos que ustedes sepan los logros que ellos han tenido en el doblaje y cómo lo han hecho, porque esa es la gran pregunta de muchos chapines. ¿Cómo, siendo que en Guatemala no hay una industria, cómo puedo yo tener oportunidad de hacer algo con mi voz dentro del doblaje? Y aquí tenemos a dos personalidades importantísimas que no solo lo han logrado, sino que pues hoy nos van a contar de su experiencia y nos van a decir cómo, por qué, cuándo, todo. Nos van a pasar todo el chivo, como se dice acá, o sea, toda la información para que también sepan todos los chapines que se puede y que se vale soñar, y que si ellos dos algún día tuvieron un sueño y lo lograron, ¿por qué no también tú, que estás del otro lado escuchando o viéndolo, también lo puedes hacer? Y vamos a empezar, ¿qué les parece? Primero os voy a presentar. Tenemos aquí a Carol Grajeda. Bravo, Carol, preciosa. Y tenemos también al Fantasma. Bravo, Fantasma. Pues obviamente él en esta misticidad, ¿no? De siempre, pero queremos hablar y vamos a empezar con las mujeres, vamos a empezar con Carol. Carol, cuéntanos, y yo quiero, miren, la pregunta se la voy a hacer a los dos y vamos a empezar siempre con Carol, que nos empiece a contestar, y después con el Fantasma. ¿Les parece? Sí, perfecto. Buenísimo. Hola. Hola, bueno, quiero preguntarles, primero, que nos cuenten un poquito de su trayectoria, de quiénes son ustedes, para que la gente también los conozca y sepan todo lo que han logrado a través del trabajo de su voz. Hola, ¿qué tal? Hola, Claudia. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Hola, mi Fantasma, amado y querido. Carola. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Yo tengo 36 años de hacer radio. Empecé muy chiquita en radioteatro, luego empecé con un programa en Radio Universidad, gracias a mi mamá, que también le gustaba muchísimo la locución y radio en voces de mujeres. Luego estuve en varias radios comerciales y ya estando en radios comerciales, ya te empiezas a meter en el mundo de grabamos comerciales, ya te empiezan a buscar tu voz para representar marcas, y la locución siempre presente en mi vida. Y la cabina en vivo me apasiona. Es más, con el Fantasma trabajamos juntos y es para mí un gran orgullo el haber tenido como compañero, por toda la admiración y todo el cariño que tengo, mi querido amigo, de veras. Muchas gracias, Carol. Es fantástico. Mutuo. Entonces, empecé con cabinas, radioteatro, también soy actriz, he actuado en películas, en cortos, en videos musicales, me han visto por ahí haciendo un par de clavos, ¿verdad? Pero bueno, me gusta y no me importa. Y empecé con la locución comercial, donde marcas me llamaban para grabar sus comerciales. Y luego, por azares del destino y por viajes que hicimos, que hice en México, conocí a dos personas claves que me dieron la señal de que había casting en unos estudios de doblaje en la Ciudad de México.
Y bueno, fui con mi demo, creí que uno de mis amigos, que era cabezón de Televisa en ese entonces, me iba a ayudar, pero no hizo absolutamente nada, sino que todo el reto y toda las diferentes acciones, el casting, el ir a hablar, a leer guiones, a buscar registros para las voces, para los personajes, todo lo hice por mis propios medios. Entonces me quedé para doblar primero anime y luego para doblar películas en un estudio que se llama Audiomedia 3000, y bueno, ahí empezó la historia del doblaje. Esa es, en resumen, mi historia de locución. Tengo muchísimos años utilizando mi voz y me apasiona. Buenísimo, muchísimas gracias, Carol. Fantasma, cuéntanos. Bueno, yo hace poco me di cuenta que tenía 29 años de estar en este medio, o sea, de estar en el medio en general. A lo largo de estos 29, yo empecé siendo fotógrafo. Empecé siendo reportero, y precisamente hace poco que salió una foto de la caída de Serrano Elías. Esa fue la primera cobertura que yo hice como reportero. Y ese día me recordé que tenía 29 años de estar en todo esto, ¿no? Y bueno, pues luego de empezar como reportero, pues a mí me trasladan a un proyecto de televisión. Empiezo en este rollo, empiezo a grabar voz en off ahí, y posteriormente me dedico a la radio, que siempre me había gustado la magia del sonido. De hecho, el sonido siempre me ha parecido algo mágico, ¿no? Y pues empiezo a hacer radio, y precisamente en la primera estación donde trabajé, que fue en Vox FM. Ahí fue donde nos conocimos con Carol. Yo operaba, yo era asistente de producción en esa estación de radio. Era asistente de Wendy Galvez, que era la productora. Trabajé junto con Wendy, con Raúl, con Carol, que había un programa, y de hecho yo era el que lo operaba. No me recuerdo cómo era que se llamaba. Pasa la Vox. Pasa la Vox, es cierto, Pasa la Vox se llamaba. Y llegaste a ser productor del programa, Fantasma. Sí. Muy bueno, excelente, unas ideas. Y después de eso, pues me llaman para trabajar. Me voy para RCN la primera vez, cuando era FM 95. Y estuve como un año la primera vez en RCN, en FM 95. Luego me llaman para trabajar en Emisoras Unidas, en una radio que estaba a punto de salir, que se llamaba Atmósfera. Y pues me voy a trabajar a la Atmósfera, y ahí empiezo a grabar comerciales. De hecho, tuve la bendición de Federico Velarde, que en ese momento era así el top, ¿no? Y que sigue siendo una persona muy, muy cuerda, muy pilas, ¿no? Y Federico me empezó a llevar a grabar a los estudios. Fue como mi padrino de grabación, se podría decir. Y el Fede me empezó a llevar a los estudios, y fue precisamente en una de esas que empecé a hacerle doblajes a una reconocida marca de sodas. No es la roja, sino que es la otra. Pues entonces yo tenía como un año de estarle doblando, no solo grabando, sino que doblándole los anuncios a esta marca. Y en ese momento ellos eran como copropietarios, o no sé exactamente. Ellos tenían los derechos sobre cierta famosa película, que ahora la adquirió La Casa del Ratón. Y pues me hacen la invitación para que participe en un doblaje para esa película importante que hoy en día todos conocemos y todos amamos, ¿no? Y que por cuestiones de derechos me resulta un poco complicado. Creo que eso lo entendemos, ¿no? Y pues me invitan a doblar un personaje aquí. Recuerdo que un español llegó y fue el que dirigió. Era directamente con la división de sonido de ellos. Y pues esa fue mi primera gran aventura en doblaje. Fue una experiencia muy interesante, y he de reconocer que fue una experiencia que me puso muy nervioso, porque hacerlo a ese nivel nunca lo había hecho, ¿no? Y es gracioso porque estás emocionado de hacerlo,
Sí, me preguntaron si lo había hecho alguna vez y les dije, a este nivel no, solo he hecho comerciales. Y es otra onda. No es lo mismo grabar un comercial o doblar a un comercial que sentarte y hacerlo directamente. La película hay varios términos que no conoces, hay cierta terminología técnica que desconoces, hay muchos aspectos técnicos que desconoces. Y pues bueno, órale, me preguntaron si lo quería hacer, por supuesto que lo quería hacer. Y esa fue mi primera experiencia en cuanto a doblaje internacional, en cuanto a doblaje de películas. Maravilloso. Y toda esta experiencia de la que nos están hablando los dos, que como bien dices, Fantasma, de verdad es totalmente otro mundo. La gente cree que la locución es parecida a hacer doblaje, o que la actuación, un actor de teatro, de cine, de televisión, es parecido a un actor de doblaje. Es totalmente otro mundo. Es otra onda. Es totalmente diferente, porque sí, obviamente el doblaje es una rama de la actuación, pero yo les quiero preguntar esto. A ustedes que tienen una base y una formación como locutores originalmente y de pronto se meten en este mundo de la actuación en el doblaje, ¿cómo es que ustedes aprenden? Porque ya lo dijo Fantasma, no es lo mismo hacer un comercial de doblaje publicitario donde realmente son unos segundos. Un comercial no dura más de 30 segundos, y eso sí es un comercial largo, ¿no? Finalmente 30, 40 segundos, no más de eso, a una película donde ya tiene un personaje emociones, donde tiene diferentes estados de ánimo. ¿Cómo es que se enfrentan ustedes ante esa situación de decir, tengo que representar estas emociones y tirarlas en la voz y solo en la voz? Cuéntenos. A mí lo que me ayudó muchísimo para lograr las emociones, el transmitirlo pegado al personaje, porque tenemos una figura, ¿sí? La figura es la parte visual de lo que tú estás doblando, ¿sí? Entonces, uno tienes que saber la emoción del personaje. Muchas veces en los guiones va la descripción de la emoción en esa escena, y me sirvió muchísimo el haber hecho actuación previa, porque cuando me dicen, soy osando, es que no puede ser que esto esté sucediendo. En este momento no sé qué hacer, y tienes que respetar esa emoción con el lip sync, con la acción, usando cuando el personaje está en 3/4, pero está platicando, pero no está con la cara en primera escena, aprovechar esos espacios para poder rellenar con el texto. Tienes que transformarte y dejar atrás toda lo que normalmente conocemos como, ay, qué pena que no, qué pena. No, te tiras, sigues con la acción, respetas el lip sync, que es tan importante, ¿verdad? Es clave, utilizando los espacios que están neutros en donde no se mira la cara para poder rellenar, y sobre todo, obviamente no te puedes aprender, o muchas veces la acción va tan rápido en las escenas que no puedes leer el guión. Y va, ay, qué tristeza, no puedo, no sé qué, no. Entonces, lo que hacía yo era que adaptaba muchas veces el guión para que pudiera entrar dentro de la acción visual. Entonces, yo decía, el director me va a matar, o pedía autorización, mira, este texto está muy largo, porque de inglés a español cambia totalmente la longitud de las palabras, o de japonés a español cambia totalmente la longitud de las palabras. Entonces, a veces tienes que adaptar los guiones para que te puedan caber en la acción en donde tu personaje está hablando. Entonces, me sirvió mucho el actuar, el saber
colocar los registros, porque el registro de la voz es algo que requieren los directores para el personaje también. Ubicar tu registro, ubicar la emoción y todo eso, meterlo dentro de la acción visual, o sea, la figura. Mi caso, pues mi caso es, no sé, yo hace mucho tiempo atrás recibí cierto curso de actuación que fue así medio speed y que estaba más dirigido a la dirección. Entonces como que vas viendo así de pasadita todo, ¿no? En mi caso sí me sirvió un poco, pero habían cosas que, como yo obviamente no me dedico a la actuación, e insisto, o sea, no es lo mismo que caracterices el personaje de un anuncio a que ya te sientes a hacer directamente una película, son cosas muy diferentes. Pues sí, yo reconozco que a mí sí me hace falta técnica de actuación, y obviamente Claudia lo ha visto con los proyectos en los que me han tomado en cuenta, Carlitos también lo ha visto, pero yo, por ejemplo, he ido descubriendo que hay cosas que obviamente a todos nos cuestan algunas cosas más que otras, y otras nos las disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje está como molesto o enojado o es sarcástico, eso no me cuesta. Eso me sale muy natural, ¿no? Tal vez porque en el show de la noche aplico mucho esto. Pero, por ejemplo, lo que decía Carol de que está sollozando o triste no me cuesta, pero cuando alguien ya llora, cuando alguien se desborona, eso sí me cuesta. Y de hecho, en el último proyecto con Claudia lo pudo notar y me decía, interioriza tu dolor. Y yo, órale, ¿cómo le hago? No es porque no me hayan pasado cosas trágicas, de hecho, sí me han pasado cosas muy trágicas y muy fuertes, pero exteriorizar eso, en realidad, eso me cuesta hasta en el mundo real, la verdad. De hecho, soy una persona a la que le cuesta llorar. Entonces, cuando hay una secuencia de estas, sí me cuesta, la verdad. Y de hecho, en el último proyecto con el que Claudia me permitió estar en ese proyecto, sí se pudieron dar cuenta, tanto Claudia como Carlos, que fue tal vez la parte que más nos costó, ¿verdad? Y eso, o sea, dicen que es más difícil hacer reír a la gente, pero yo creo todo lo contrario, es más difícil llorar que reírte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que definitivamente vivimos en una sociedad donde coartamos a los hombrecitos, ¿no? Y les decimos, usted no llore porque usted es hombrecito, y entonces eso hace que el hombre no pueda expresar, no aprenda a expresar esa parte de la tristeza, del dolor, del llanto, que finalmente es súper útil para un actor, ¿no? Y entonces, sí. Y para generar emociones sanas, ¿no? También, porque a veces es una parte que coartamos, ¿no? Cuando le decimos a alguien, no, hombre, ya no estés triste, ya va a pasar, le estamos coartando el que esa persona sienta. Entonces, ¿qué sucede? Que después esa persona no sabe expresar sus emociones, y a mí me ha pasado mucho con actores, precisamente, Fantasma, que les cuesta mucho llegar en los hombres, en el caso de los hombres, a esta cuestión sentimental, en el caso de las mujeres, a esta situación sensual, o en ambos casos, el enojo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que, ay, ya, no, hombre, no te enojes, ¿no? Entonces, el enojo también a veces tiende uno a reprimirlo. Y bueno, como actores no nos sirve reprimir nada, nos sirve aprender a conocernos, aprender a tirar nuestras emociones, y sobre esa base es sobre lo que trabajamos, ¿no? Entonces, maravilloso conocer sus experiencias, precisamente del lado de cómo trabaja el locutor a través de sus emociones, ¿no? Finalmente. Bueno, ahora les quiero preguntar, ¿ustedes tuvieron que salir del país? En el caso de Carol ya medio nos contó que sí, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo fue esta transición de decir, tengo que salir del país para poder ir a hacer esto? Esto es algo que quiero hacer. En tu caso, Fantasma, cuéntanos, o sea, ¿tuviste que salir del país o lo trabajaste con gente de otro país? Y como dices tú, de pronto la terminología que obviamente también cambia entre países, incluso en la locución, ¿no? O sea, sí. Tenemos otros términos a la hora de hablar del tipo de locución en Guatemala y el tipo de locución en México, en el caso, por ejemplo, de México, que yo conozco.
¿cómo les fue en esta parte, ¿no? De tener que trabajar con gente que no es de, pues, la misma, de la misma cultura. Bueno, sí somos la misma cultura, pero no en cuanto a cómo se manejan los términos. Grabamos aquí, ellos traían su propio equipo técnico, traían su propio ingeniero de sonido y el director, que era el español. Y lo grabamos en un estudio que estaba a kilómetro 27 y algo, carretera de Salvador. Ahí fue donde se hizo. La verdad, yo nunca había estado en ese estudio, pero me pareció interesante. Y si te has dado cuenta, yo soy muy abierto a, bueno, me gusta aprender y me gusta conocer, entonces dejé que el director me fuera guiando, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, siempre grabé con las imágenes. Primero no grabé en orden, sino que todo iba desordenado. Segundo, no eran las escenas finales, sino que veía a los actores todavía en croma, porque en ese momento no se usaba hoy la pantalla digital, sino que se usaba croma. Entonces, el director te iba explicando qué era lo que había en la escena y tenías que imaginarte algunas cosas. Y en mi caso no me tocó, en las ocasiones que me ha tocado hacerlo, no me ha tocado salir del país, lo he hecho acá. En la vez que lo hice con Netflix también, yo salía de turno, iba al estudio donde lo hacíamos, que es en Abracadabra, y ahí me iban dirigiendo qué era lo que querían para el documental. En mi caso no me ha tocado salir para hacerlo. Carol, cuéntanos, ¿cómo te fue con la terminología, con salir del país y tomar la decisión de salir? Salir del país. 2, quitarle el trabajo a 2 mexicanas. Ser la única guatemalteca con otro chileno con talento mexicano. Primero fue ese choque, ¿verdad? Uy, ahí viene la chapina, la que se equivoca cada rato. Yo venía de un mundo de grabar comerciales de 30 segundos, ¿sí? Pero primero empecé grabando caricaturas, anime. Entonces, la terminología ahí era la figura, era la pantalla. Estábamos todos los locutores en un gran estudio, cada quien con su apuntador y con su guión. No tenías chance. ¿Tú sí tenías más personas contigo grabando, Carol? En las series de televisión, sí. Cuando eran películas, yo estaba sola en el estudio, con una dirección más personalizada. Antes hacíamos análisis del personaje y luego a sacar en películas, pero en series sí estábamos todos, porque eran tantos capítulos y eran tantas temporadas que no te podías dar el lujo de grabar un locutor por locutor. Entonces, Carol, y eso es complicado. Esa manera de grabar que se usaba antes también aquí, pues narra un poco la historia del doblaje que en el 72 y 73 doblajes y producciones así lo hacían. Entonces, iban todos grabando. Entonces, 1, 2, 3, 4, y el último se equivocaba y a repetir. Había que rebobinar toda la escena. La ventaja que teníamos en la grabación, les cuento que esto pasó del 2000 al 2004, ¿verdad? Teníamos apuntador. Entonces, las latas venían de Japón, venían de China, venían de Tailandia. Figura, efectos especiales y voz. Entonces, lo que cambiaban eran la voz. Y venían como cortes en donde tu personaje iba entrando. Entonces teníamos... Quiero aclarar para la gente que no sabe qué es, a qué se le llaman las latas, ¿no? Porque... terminología. Sí, exacto. Que finalmente, pues, se les llaman las latas a los carretes, ¿verdad? Que eran unos carretes que enviaban de donde se hacían las películas. Y por eso es que también ahora se le llaman enlatados a los programas de televisión que ya vienen hechos, ¿no? Pero viene de la terminología de ese entonces, de estos carretes que llegaban, que eran como latas, ¿no? Por eso, eso es a lo que Carol se refiere. Pero continúa, Carol.
Vamos, venían las 3 latitas y lo único que cambiaban en el doblaje eran la lata de la voz. Entonces teníamos un apuntador en donde ibas tú, y te fijabas cuando ya iba a empezar tu personaje, tú, 3 tut, y luego tú, pi, y cuando acababa, entrabas. Entonces tenías que ver la figura, que era la pantalla donde estaban pasando la imagen de la serie, de la caricatura, del anime, y tú tenías que estar con tu guión pendiente del lip sync, leyendo, oh Dios mío, no puede ser, no puede salir de la isla con las piedras, él podría morir. Y tenías que aprovechar los lados neutros y luego tenía que empezar a hablar el otro, tú tenías que terminar en tu momento, y si te brincabas la voz encima del otro, era el chirrido del director, ¡alto! Y volver a empezar. Eso era la experiencia de las series con varios capítulos en donde estábamos todo el equipo de locutores en un solo lugar. Ya las películas, como dice el fantasma, ya te sientas con la figura, siempre tienes la figura o la imagen de la película, micrófono y tu guión o tu iPad y todo, donde está todo lo que vas a decir, y ya te incorporas, pero es más relajado. El doblaje de películas para mí es comerte un delicioso helado de chocolate versus a comerte un aguachile con todo lo que lleva el doblar una serie de televisión o de caricaturas. Carol, y quiero aprovechar de preguntarte, porque el fantasma ya nos comentó pues que tuvo una pues buena película de mucha audiencia su participación. ¿Tú lo tuviste en anime, en caricaturas? Cuéntanos un poquito qué fue lo que hiciste. En anime hice la profesora Mizuko en Sakura Card Captor, luego hice a la profesora Jenkins en Kong, hice unas voces en Rugrats, y en películas hice Snow Dogs, fui Nala, y Peter Pan Return to Neverland en la versión gente, no la de dibujos animados, fui Alice. Esa es mi experiencia. Buenísimo, buenísima experiencia. Fantasma, cuéntanos. Sí, yo lo que les iba a decir es, ¿saben que yo pensé que yo había visto videos precisamente donde había una rueda y estaban todos los actores, y yo pensé que eso era lo que iba a hacer? Y de hecho, cuando me dijeron que iba a estar, yo solo me quedé, fue... De la que te salvaste, fantasma. ¡Guau! No sé, pero me imagino que debe ser muy emocionante. Y era gracioso porque a los pocos amigos que yo le había contado, porque a mí se me hicieron firmar una cosa de confidencialidad y casi que, mire, lo estamos observando con el FBI y cosas por el estilo, ¿no? Y todo este rollo. Entonces me daba risa porque a los pocos amigos que se lo había contado me decían, ¿ya había más gente? No, solo estaba yo, les decía. Entonces era, no sé, en ese rollo creo que en ese momento, perdón, se habían difundido algunos videos de cómo estaba mucha gente haciéndolo al mismo tiempo, pero no, a mí me tocó estar solo, no sabía que se hacía únicamente para series, la verdad. Sí, el tiempo es oro con las series, con las temporadas, porque son tantos capítulos, los capítulos, casi siempre cuando ves una caricatura o ves una serie, duran 30 minutos. Entonces, la locución pura son 20 y meten 10 en espacio para que puedas meter tus comerciales ya en la cadena de televisión. Y yo firmé contrato de confidencialidad que duraba 10 años, o sea, ya pasó mi tiempo con Snow Dogs porque era de El Ratón, era de Disney. Esto del contrato de confidencialidad, hay mucha gente que no sabe por qué se firma un contrato de confidencialidad o por qué estás cediendo tu voz a ese proyecto y mucha gente se puede llegar a enojar. Ay, no, ¿por qué? O sea, en locución te pagan regalías pues por el uso de tu voz cada determinado tiempo, cada 6 meses o cada año, y tú vas firmando un contrato si reusan tu voz. En el doblaje no se maneja así. ¿Cómo tomaron ustedes esa parte? Por ejemplo, cuando
yo firmé el contrato de confidencialidad con Disney Inc. Era para proteger, yo tenía conocimiento de lo que sucedía en toda el producto, en toda la película. Entonces ellos con ese contrato estaban impidiendo que yo fuera a decir, no, es que fíjense que empieza así, termina así, y luego el desenlace es así. Entonces, porque obviamente ellos necesitan tener toda la parte de prevención, de toda la rueda de prensa que hacen mundial los actores, en donde ni ellos mismos pueden contar de qué se trata la película, porque también tienen contratos de confidencialidad para que la gente vaya, compre su boleto, compre todo el merchandise del producto y vaya a ver el producto final, o sea, la película. Entonces, por eso nos hacen firmar eso. Y las regalías, yo la verdad no recibí regalías de mi voz por estas dos producciones grandes que hice, sino recibí un primer pago y la liberación de mi voz para que la pudieran utilizar. Sí, mi caso es el mismo. Yo siempre me pregunté, ¿para qué me hicieron firmar un contrato de confidencialidad? Si realmente cuando grabas no entendés qué es lo que está pasando, ¿no? Sobre todo cuando tu personaje está en pantalla verde y no ves qué es lo que sucede a su alrededor. Pero sí, es el mismo caso de Carol, la verdad. Creo que es más para protegerse ellos y, por ejemplo, en mi caso, si había una cláusula de que si se filtraba cualquier cosa, Sí, definitivamente. O sea, los contratos de confidencialidad y la cesión de derechos de la voz siempre están dentro del doblaje. Y bueno, ahora mi pregunta es, ¿ustedes pensaron que el doblaje iba a ser así como lo hicieron? ¿O fue una gran sorpresa el ir descubriendo cómo lo iban haciendo y cómo ir descubriendo el proceso del doblaje? Porque ustedes, me imagino que dentro de la preparación que tienen o que en ese momento tenían a la hora de hacer doblaje, pues era que obviamente pues estaban preparados como locutores, en algún caso como Carol dice, como actriz, pero básicamente como actores de doblaje. ¿Ustedes tenían esa preparación? ¿Ya sabían a lo que se enfrentaban? ¿O fue como de, no sabía nada de esto y a ver, vamos a ver esta experiencia? Cuéntenos. En lo personal, como les dije, yo había hecho doblajes de comerciales llegó Clyde, es Diet, es nuevo, que venía la versión en inglés, yo tuve que hacer la versión en español, siguiendo el lip sync igual, chiquitito de 30 segundos, yo dije, wow, yo lo puedo todo, pero ya en este mundo, que es, yo le diría que es un monstruo, el mundo del doblaje es un mundo monstruoso, en donde si tú no has estado ahí, no puedes saber el alcance que tiene este pulpo. Es un gran pulpo que abarca muchísimas cosas. Es una industria multimillonaria a nivel mundial. Y cuando yo llegué el primer día que yo me paré en un estudio de grabación de doblaje, no tenía ni la más mínima idea de a lo que me iba a enfrentar. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, tengo la voz, tengo el registro, tengo la capacidad, a mí denme un punto de apoyo, yo les muevo el mundo. El primer día que yo llegué solo a hacer metidas de pata, porque lo reconozco, ¿verdad? No recibí cursos, no había academias de doblaje como la de ustedes. Sin haber tenido la oportunidad de haber ido a una buena academia de doblaje como la de ustedes. Yo llegué como la perfecta ignorante de, ay, ¿qué tal? Ya vine aquí a hacer mi doblaje, ¿en dónde me paro? ¿En qué hago? ¿Y dónde me pongo? ¿Y ay, qué es esto? No, nada. Entonces el primer día metí las patas, pero como no tienen idea. Pero ese día aprendí. Y al día siguiente cometí menos errores y al tercer día ya no cometí errores, porque ahí en las andadas aprendimos todos los tips
Y el mundo del doblaje, les digo algo, aparte de la técnica, aparte de la experiencia que puedas tener, aparte de la capacidad de haber estado en radio y no no tengas pavor de un micrófono, hay muchos, ay, ¿cómo se le llaman esto? Hay como mañas que uno va aprendiendo y uno las va aplicando para que el trabajo salga perfecto a la primera y digas, wow, esta vaina no la tuve que repetir 55 veces. Entonces, mi primera experiencia fue aterradora, pero porque no tenía la experiencia que requería un mundo de doblaje. Me contrataron porque llegué al registro y tenía la voz y tenía la capacidad de actuación, locución, pero la experiencia ya de ejercer la operación de doblaje, uy, sí, la aprendí en la andada y qué irresponsabilidad, pero no me fue mal, gracias a Dios. Ajá. Yo estaba cagado del miedo, la verdad. Estaba emocionado, pero estaba cagado del miedo, la verdad, yo no voy a negar. Estaba así como que, órale, vamos. Y cuando lanzan la primera secuencia que había que hacer, me quedo mudo viéndolo, ¿no? Fue tal el shock que me quedé, puta. Y recuerdo que entra el director y me dice, ¿qué coño te pasa? Y yo, no, está bien, hagámoslo. Y, pero sí, o sea, yo reconozco lo que decía Carol, tal vez fue un poco de irresponsabilidad y dejarte llevar por el ímpetu, pero sí, finalmente estás ahí y dices, órale, que fluya, ¿no? Que fluya. Es que uno es cabrón, uno donde es cabrón, sin y, experiencia, pero sos cabrón. y, y, y sí recuerdo que me dejé llevar, me dejé fluir, dejé que las cosas fluyeran y fueron saliendo, la verdad, fueron saliendo. Pero sí, yo reconozco que incluso cuando terminé, salí y fue así de puta. Como que si hubiera corrido la media maratón de Cobán para empezar, ¿no? Pero, y yo, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? A diferencia de Carol, que sí tiene experiencia sobre las tablas, yo sí nunca las tuve, porque lo que yo aprendí era más para saber cómo dirigir, para saber cómo hacer esas cosas, pero eh, básicamente no estuve del otro lado. Entonces, para mí fue ir aprendiendo muchas cosas, sigo aprendiendo y en serio, a mí me encanta la paciencia que tiene Claudia con la gente. Eh, gracias, porque cuando me has dado la oportunidad he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de esa experiencia. Y lo interesante es que cuando aprendes estos tips, estos trucos, luego te metes ya a la hora de grabar un comercial y es otro rollo, te cambia totalmente el rollo, ¿no? Y eso me parece fascinante. A mí siempre me ha parecido fascinante el aprendizaje, el conocimiento, y encontrarme con esto que lo puedes aplicar me parece increíble también. Pero ya en la realidad, Fantasma, vos me comentabas alguna vez que no fue lo mismo con los productores aquí mismo, ¿verdad? Contanos un poco qué pasó ahí. Sí, en realidad, en algún momento le contaba a Carlitos que fue gracioso, no solo con los productores de aquí, sino que tristemente hay mucha mara que te tira mala vibra, ¿no? Entonces, yo mucho tiempo después, pues, tú dices, le puse la voz a una película muy importante, eh, pues me van a estar llamando para hacer comerciales, pero sorpresa, no. Y resulta que mucho tiempo, pasó el tiempo, ¿no? Y mucho tiempo después yo me vengo a enterar de que existió una persona que llegaba a los estudios y decía, miren mucha, al fantasma ya no le hablen porque desde que hizo la película, ahora solo cobran dólares. Y pasaba con los productores. O sea, me decían, mira, mandame un demo, pero no me vas a cobrar mucho. No, está bien, órale. Y era gracioso, ¿no? Porque yo me vengo a enterar de eso, ¿qué? 10, 15 años después, grabando con uno de los productores que en ese momento me dijo, no, mano, fíjate que no, porque estás cobrando mucho. Y yo me quedaba, ¿saben qué era lo más gracioso? Que yo estaba sin trabajo en ese momento y realmente hubiera aceptado locuciones de cualquier precio, ¿no? Entonces, sí, la gente también a veces sin conocerte, sin acercarse a ti y preguntarte qué onda, te etiqueta de, ese es creído,
se la lleva de muy, muy, y no sé qué, y ustedes se han dado cuenta de que yo, por ejemplo, hasta tímido soy, ¿no? Abajo de la máscara existe un tipo callado y tímido, y es gracioso, ¿no? Porque muchas veces los chapines tendemos a ser cangrejos y a jalarnos en lugar de apoyarnos. Yo recuerdo que en esa época yo le pedí demos a muchas personas y se los compartía al español con el que, con él incluso seguí trabajando después otras cosas para otras marcas, como Nat Geo, como HBO y cosas por el estilo. Pero aquí era gracioso porque no conseguía locuciones ni de 25 quetzales. Qué barbaridad. Ni siquiera para decir, vaya, vaya, pase adelante, hay cartones. No, Para porque los pick-ups esos de sí, verduras, nada. sí, porque era gracioso, porque supuestamente yo estaba cobrando en dólares, ¿no? Entonces, digamos que esa fue como la parte triste de mi experiencia, ¿no? Que es lo que decía. Es como que, es como que si nadie hubiera ido a recibir a Barrondo, que de hecho creo que pasó. Ya. Entonces, en mi caso sí me tocó eso, ¿no? Y fue gracioso porque cuando yo me enteré, le digo al cuate con el que estaba grabando, que es mi gran amigo y que, oh, bueno, ahora es mi gran amigo, aquel entonces, pues, no teníamos la relación cercana que ahora tenemos. Y le digo, ¿por qué nunca me preguntaste? Le digo cuando me lo cuenta. No sé, me dice, pero eso era lo que aquel andaba diciendo. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no me preguntaron? Les decía. Claro, la envidia, ¿no? Tristemente de la gente que quiere lo mismo que tú, pero que no lo consigue, ¿no? Desafortunadamente. Carla, ¿a ti en algún momento el doblaje ha sido frustrante? ¿Fue frustrante a la hora de hacerlo porque no te salía algo, o a la hora de las envidias, o no? Fue muy frustrante, en primer lugar, porque yo estaba en un país que no era el mío. Eran grandes jornadas de grabación cuando grabábamos las series. Te estoy diciendo que empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche. Agotador los primeros días, como también estaba nerviosa, yo decía, ay, Dios mío, estoy metiendo las patas, qué vergüenza. Yo que tengo una técnica de respiración, no es porque me esté echando salsa, tengo una muy buena técnica de respiración y tengo muchísimo aguante. Obviamente me toca actuar, cantar, y tengo que tener buena resistencia de aire. Los primeros días yo, tráiganme oxígeno, algo que me muero, ¿verdad? Por la altura Entonces, de la ciudad. uno, por la altura, dos, por los nervios. Entonces, para mí al principio fue bien frustrante, porque me echaban mucho en cara de, ay, la Veroniquita lo hubiera sacado, pero ya. Y la Martita lo hubiera sacado, pero súper ya. En cambio viene esta Chapina y, ay, Dios mío, miren, nos hace repetir todo. Ay, Dios mío, para mí eso era, y lo peor es que no poder decirles, háganse yo todas porque voy a sacar el monstruo que tengo dentro. No, porque obviamente Ni te tenías que hubieran respetar. entendido. Por ahí empezamos, ni te hubieran entendido que yo. Exacto. Entonces yo queriendo sacar al monstruo que tengo dentro, no podía y me frustré un montón. Llegaba llorando a mi hotel, llegaba, mira, llorando y diciendo, no, lo siento mucho, pero voy a salir huyendo del país y los dejo tirados y todo. Pero dije, no, qué vergüenza. Soy guatemalteca, estoy representando a mi país aquí, tengo que sacar las castañas. Entonces las saqué, pero sí fue frustrante por lo menos la primera semana de trabajo. Comiendo sola en las comidas. Yo en ese entonces fumaba, ahora ya no fumo. Entonces, una experiencia, una anécdota. Les digo yo al director, voy a bajar un ratito. No puedes bajar, me dijo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar la siguiente lata. Sí, pero voy a ir a fumarme un cigarrito. Igual, no puedes fumar. ¿Y por qué no puedo fumar? Porque cuando fumas, te cambia totalmente el registro de lo que tenemos ya modificado y ecualizado y todo, tu micrófono. Entonces, aparte de estar metiendo las patas, no fumar, yo estaba así, parecía con los nervios de punta,
No fumar, Entonces, no comer y no tomar cosas frías. exactamente, no comer Ni cosas cafecito, ni chocolate, Ajá. ni papalinas, ni nada de eso. ni ácidos, ni lácteos, ni limón, ni nada, porque te genera muchísima flema. Entonces, wow, frustrada, regañada, metiendo las patas, sin poderme fumar mi cigarrito para, según yo, relajarme, y sin poderme tomar mis tequilitas con el limón. Cuéntenme, bueno, y finalmente como para que también la gente de Guatemala sepa, ¿en algún momento ustedes tuvieron este sueño de hacer doblaje? ¿O fue algo que les cayó de la nada y que ustedes no tenían ni idea de que algún día lo iban a hacer? Para mí fue un sueño logrado. El poner mi voz en un personaje y que la gente le escuche y se mire y lo disfruten, wow, fue un sueño que gracias a Dios lo pude cumplir. A mí lo que me gustaba era la parte del sonido, la creación del sonido como tal. Pero cuando ves tu voz puesta en un personaje, en otra cara, decís, ¡ay, qué chilero!, ¿no? Dices, ¡wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Eso me pareció mágico. Pero honestamente nunca me imaginé que un día llegaría a hacerlo. Nunca me imaginé que un día tendría la oportunidad de hacerlo. Entonces, encontrarme con esa oportunidad para mí fue, eh, y sigue siendo ahora, una etapa de aprendizaje, conocer nuevas técnicas, conocer nuevas formas de experimentar con tu voz, con sonido. Eso me sigue pareciendo eso me sigue pareciendo muy interesante. Insisto, se me hace un proceso mágico, ¿no? Y en cuanto a sueño cumplido, pues sí, sí, te podría decir que sí, porque a pesar de que nunca pensé que lo haría y que nunca dije, un día lo voy a hacer, pues sí, o sea, creo que encontrarte con la oportunidad y disfrutarla es algo muy, muy rico, la verdad. Yo quiero preguntarte, Carol, específicamente porque, bueno, el fantasma ahorita últimamente ha estado haciendo unos doblajes de películas con nosotros. Bueno, en el caso contigo, yo no sabía que hacías doblaje, ¿no? Sí. Y te quiero preguntar, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste haciendo doblaje? Bueno, en primer lugar, para mí la radio siempre ha sido un modus passionus, ¿sí? Eh, Soy arquitecta, luego saqué una maestría en marketing en telecomunicaciones y he trabajado en telecomunicaciones durante 20 años. Entonces, mi trabajo me absorbió realmente y solo pude quedarme con mi programa de radio en la cual tú estuviste invitada, si lo sabe Carol, que lo sepa el mundo, porque me encanta Hace años. me encanta la radio en vivo, me encanta la cabina. Entonces, el doblaje lo tuve que dejar un poco a la derecha por mi trabajo, pero es mi modus passionus, es mi pasión, me encanta, me fascina. Y si tuviera la oportunidad otra vez de volver a hacer doblajes, yo más que feliz de la vida. Y como dice el fantasma, si me van a pagar 10 quetzales, perfecto, va a ser la Coca-Cola más rica que me voy a tomar después de trabajar, porque lo hago por pasión, por amor, porque me gusta y lo sé hacer bien. Bueno, Entonces, por trabajo lo dejé, pero si lo puedo retomar, yo más que feliz, más que feliz. ahí nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, lo último que yo les quiero decir es que ¿qué consejo le darían a toda esta gente, a todos estos chapines que en algún momento tienen este sueño de hacer doblaje? ¿Qué consejo les dan ustedes que ya lo lograron y qué les pueden decir? Jóvenes que están aprendiendo locución, que están aprendiendo a hacer doblaje. Una cosa les voy a decir, y es muy importante, el tener un micrófono enfrente requiere una gran responsabilidad.
No necesitas tener una voz de pacotilla para ser exitoso en radio. Imprímele a tu voz pasión, personalidad, una buena dicción, saber cuándo hacer las diferentes inflexiones para llamar la atención, saber cómo manejar los silencios, las pausas, para que tu conversación sea más interesante. Pero lo más importante es aprender la técnica. La voz, no importa qué voz tengas, se puede utilizar todo tipo de voz en cualquier tipo de proyecto, porque una voz bien trabajada, una voz sabrosa, una voz que habla bien, que pronuncia bien las palabras, que no grita, tampoco habla muy bajo, va a ser muy interesante para que logres entrar al mundo no solamente de la radio, sino del doblaje. Pero sobre todo, saber que tú estás transmitiendo emociones. Maneja esas emociones, maneja la técnica y no importa qué tipo de voz o timbre o volumen o tono de voz tengas, no importa. Si la sabes manejar y la sabes trabajar y sabes aprovechar esas condicionantes para realizar un proyecto, van a tener mucho éxito. Con eso les digo todo. Yo lo que le digo a la gente es que se prepare. Una bonita voz, como dijo Carol, no basta. Es necesario prepararse. Y ojo con esto. No hagan las cosas por ego, hagan las cosas por pasión, porque realmente les nace. No hagan las cosas porque su nombre aparezca en una película. Hagan las cosas porque realmente eso es lo que les apasiona. No busquen ser famosos. Si eso es lo que quieren, grábense caminando desnudos en la Sexta Avenida o en el Obelisco, eso los va a hacer más famosos. Pero en serio, hagan esto porque realmente les apasiona. No lo hagan por apantallar frente a los demás. Y edúquense con las personas adecuadas. Y esto que les voy a decir, no lo digo por mamonería ni nada por el estilo. Por ahí alguien decía, si quieres ser el mejor, tienes que estar con los mejores. En el caso de Spanish Dub, yo he visto cómo Claudia, por ejemplo, educa a la gente. Yo he visto que va más allá de una clase. En serio. Y por sobre todas las cosas, humildad, mucha. Aprendamos a acatar, aprendamos a aceptar la cagaste, hagamos lo mejor, no, si yo, escuchen mi voz, ¿qué voz la que tengo? No, o sea, no, lo que dijo Carol, aquí la voz, ya, no importa, eduquémonos. Y por sobre todas las cosas, hagámoslo con pasión, con alma y con muchos cojones, ¿verdad? Sí, que te nazca de acá, que lo sientas realmente. No porque quieras ser famoso. Yo eso es lo que les diría. Les agradezco a los dos la oportunidad de poder compartir con nosotros y pues queríamos tenerlos porque yo estoy pues haciendo una biografía ahí de todos los que han participado en doblaje y los intentos que se han hecho a nivel individual y que pues han sido igual de complicados, igual que nosotros cuando empezamos en el 2019. Bueno, de hecho, en 2017 Claudia inició el primer curso, pues luego ya en 2019 nos unimos, en 2020 tuvimos la primera película y pues estamos a unos días ahorita de que nos den el banderazo de salida para la quinta película. Entonces, pues contento de que ustedes han participado y seguramente participarán con nosotros para que se unan a esos chapines y levantemos esa bandera bien en alto. Entonces, muchas gracias. Yo les quiero agradecer también por su tiempo, les quiero agradecer por sus conocimientos, por haberles brindado toda esta información a toda la gente interesada en este proceso del doblaje, pero sobre todo en el proceso de doblaje de Guatemala. Estamos viendo una industria crecer, nacer, renacer, porque ya había doblaje hace 50 años, ha habido chapines ilustres, ¿no? Como ustedes, que han logrado esos esbozos del doblaje
de guatemaltecos. ¿Y qué queremos? Queremos que esta industria crezca, queremos que haya una industria del doblaje en Guatemala que le va a dar trabajo a mucha gente y que ustedes han sido parte importantísima de este doblaje y de esta historia en Guatemala. Por eso les quiero agradecer muchísimo su tiempo y agradecer que espero que toda esta gente que está interesada en este tema se aprendan de ustedes, se motiven de ustedes y digan, yo también puedo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder hacerlo y hacer doblaje y estar en una película y formar parte de esta pasión, como bien dice Fantasma, no por ser famoso, sino porque esto es una pasión. Para los que hacemos doblaje se vuelve la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y por supuesto que vamos a seguir teniendo noticias de ustedes en el doblaje, ya van a ver que sí, y de todos los guatemaltecos que quieran formar parte del doblaje, pues hay que seguir preparándose en todos los sentidos, en actuación, en locución, en canto, en todos los procesos que tengan que ver con la voz y obviamente en doblaje. Así es que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Carlitos, también por tu tiempo y por todo tu esfuerzo para que el doblaje en Guatemala surja. Y bueno, nos vemos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí viéndonos y escuchándonos.